razón y de proporción. Una razón era el cociente entre dos números reales y el concepto de proporción se refería a la igualdad entre dos razones. Bueno, ahora vamos a ver el concepto nuevo, que es el concepto de semejanza de figuras. En particular, la semejanza de triángulos. Para ello, tengo dos triángulos acá. Un triángulo que es el ABC y tengo otro triángulo que es el A'B'C'. ¿Qué estamos diciendo con el A'B'C'? Estamos diciendo que se corresponde. Es decir, este B está relacionado o correspondido con este B'. El A con el A', el C con el C' y asimismo con los lados. Que los lados son A, B y C, pero minúsculos. A los lados del triángulo tenemos el lado A, B, C. AB es un lado, BC es el otro y AC es el tercer lado. Entonces tenemos los lados AB que marcamos con esa rayita para indicar que es un segmento, el AB, el BC y tenemos el AC. Esos son los tres lados de este primer triángulo. De el segundo triángulo tenemos los lados A', B', B', C' y A'C'. Bueno, vieron que esto está bastante parecido. Lo primero que les quiero enseñar es que el lado AB es homólogo, se escribe así, homólogo al AB, es decir, se corresponden. Fíjense que las formas de los triángulos son iguales. Esto es porque son semejantes. Ahora vamos a profundizar en eso. Que dos figuras son semejantes cuando sus formas son iguales. Homólogo, entonces, quiere decir que se corresponden. El lado AB se corresponde con el A'B', el BC con el B'C', el AC con el A'C'. ¿Sí? Al mismo tiempo se corresponden los ángulos. El ángulo que está en A se corresponde con el ángulo que está en A'. El ángulo que está en B se corresponde o es homólogo a el ángulo que está en B'. Y el ángulo que está en el vértice C es homólogo o se corresponde con el C'. Teniendo ya los lados uno homólogos al otro, es decir, asignando estas correspondencias, y lo mismo con los ángulos, vamos a definir el concepto de semejanza. Y vamos a definir semejanza entre dos triángulos. Dos triángulos son semejantes cuando tienen sus ángulos homólogos iguales y sus lados homólogos proporcionales. Es decir, los ángulos de un triángulo son iguales a los ángulos del otro y los lados de un triángulo son proporcionales a los del otro. Es decir, se verifican estas dos cosas. Que podemos establecer una proporción entre los tres lados de un triángulo y los tres lados del otro. Entonces, en la parte superior vamos a ubicar los lados del triángulo original, el ABC. ¿Cuáles eran los lados? AB,
BC y AC. Sus lados homólogos, es decir, sus lados correspondientes, son A', B', B'C' y A'C'. Es decir, elaboramos una proporción para verificar si son proporcionales. Para que sean proporcionales, estas tres razones me tienen que dar el mismo resultado. Y esto me da igual a una R, una razón de semejanza. Esta la llamamos razón de semejanza. Es decir, cuánto más grande o cuánto más chico es un triángulo con respecto al otro. Y al mismo tiempo, para que sean semejantes, se tiene que verificar que los ángulos homólogos sean iguales. Es decir, el ángulo A sea igual al ángulo A'. El ángulo B sea igual al ángulo B'. Y el ángulo C tiene que ser igual al ángulo C'. Entonces, se tienen que verificar estas dos cosas para que hablemos de que dos triángulos son semejantes. Repetimos. Se tiene que establecer una proporcionalidad entre sus lados homólogos, entre los lados homólogos, y se tiene que verificar que los ángulos de un triángulo A, B y C sean iguales a los ángulos del otro triángulo, A', B' y C', en este caso. Con esta información van a tener que resolver los primeros ejercicios y ahora ya mismo seguimos con el otro video en el cual hablo de los criterios de semejanza de triángulos. Estos criterios son para determinar cuando falta información y para que podamos saber de antemano cuando dos triángulos son semejantes. Chau, chau.